Ya. A Y ver. Inge, creo que estoy con falta y presente lechera, ¿Así? ¿Quién es usted? mamá ni Murillo. Ay, Murillo. Ah, sí. Perdón. Ya está, pero. La siguiente voy a llamar lista así mostrando para ver a ver si me va. Ya está, pero. Ya la asistencia está. Vámonos ahora sí a lo que quería. Ya. Dentro de la programación existe una nueva forma de programar, ¿ya? Una nueva forma de programar que llegaría a ser Buenas noches. lo siguiente, ¿ya? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué va a ocupar el lugar? Estoy antes de trabajo, no puedo echar a su hora. Nombre, nombre. Elmer Benito Ortiz. Ya, ya está. Entonces, dentro de la programación hay una forma de programar. O sea, a ver dónde está en Paint. Eh, con la programación que nosotros hemos ido haciendo hasta ahorita, la programación lineal, ya, la programación lineal, donde en este caso Wilson también dice, a ver, vamos a ver. Ya. Donde la programación en este caso es lineal, o sea, nosotros teníamos nuestro int main, ¿no? Teníamos nuestro int main, se abría las llaves y todo nuestro código se hacía así, ¿no? Y se ejecutaba de forma lineal, ¿ya? De forma lineal. Entonces, aquí ocurre algo, ¿ya? Aquí ocurre algo. ¿Qué pasaría si en un lugar de tu bloque de instrucciones, digamos que tienes que sumar algo, tienes que sumar algo, tienes que sumar. Ahí está. En otro lugar, tienes que volver a sumar. Lo mismo. Tienes que hacer lo mismo. Viene por aquí y aquí otra vez tendrías que sumar. ¿Qué pasaría si más abajo otra vez tienes que hacer lo mismo? Entonces, si tienes ahí, tienes que hacer ahí algún cálculo, alguna operación o algún proceso que en el programa, en el transcurso del programa, se realiza el mismo proceso una o dos o tres veces o cuatro veces, entonces prácticamente se estaría repitiendo las líneas de código, se estaría repitiendo las líneas de código. Eso de acá se estaría repitiendo aquí. Entonces prácticamente esto no es conveniente en programación. Los programas que nosotros hemos ido construyendo, pues prácticamente son programas muy pequeños donde no vamos a notar, en este caso, el hecho de que nosotros vayamos repitiendo líneas de código, ¿no ve? Son programas pequeños, en programas pero muchos más grandes. A ver, imagínense que un sistema completito programado en C++ van a ser cientos, tal vez miles de líneas de código. Entonces, ahí peor se repetiría, ¿no ve? Entonces, no es conveniente, no es para nada conveniente en primer lugar, nosotros repetir un bloque de acciones, pero en la programación lineal, no tenemos más alternativa. Si tengo que hacer una cosa y luego la tengo que hacer la misma acción, pues no tengo más alternativa que repetir la misma acción. Entonces, prácticamente eso nos conlleva a un primer problema, que llegaría a ser, pues, que las líneas de código en algún lugar se pueden repetir. ¿No ve? El primer problema que tiene el modelo de programación que nosotros estamos haciendo. El segundo problema que tiene este modelo de programación que nos estamos utilizando es que cuando construimos un programa, nuevamente, en programitas pequeños como los que hemos visto hasta ahora nosotros, no vamos a tener muchos problemas al momento de hacer un cosido manual, un debug, ¿ya? Para ver qué está pasando, qué no está pasando, qué está haciendo, qué no está haciendo. Entonces, eso no es conveniente. Analizar las líneas de código cuando son bastantes líneas en una programación lineal es completamente complicado. El programador no va a poder encontrar exactamente un error o exactamente algún determinado proceso. Nunca lo va a poder encontrar porque prácticamente todo el código es lineal. Y a veces aquí se hace complicado, todo el código lineal se hace complicado de analizar.
Entonces no conviene hacer aquello. Entonces el segundo punto se entendería en una de las características que se llama divide y vencerá, se llama, ¿ya? Dividir y vencer. En ese caso significa en dividir. Dividir el código en pequeños bloques. ¿Para qué? Para que sea más ordenado, para que sea más entendible y para que de esa forma el programa tenga una estructura de cómo se está ejecutando y así sea un poco más fácil poder entender las líneas de código que estoy ejecutando. Entonces, este modelo de programación que estamos viendo aquí, que hemos hecho hasta ahora, el modelo lineal, tiene estos dos inconvenientes. Tiene muchos inconvenientes más, pero no quiero entrar al aspecto teórico, porque si no, no nos va a alcanzar el tema práctico. Les voy a dejar como tareita esa parte ya. Entonces, principalmente tiene estos dos problemas. Tiene más problemas que podemos encontrar. Por lo tanto, este modelo de programación, esta forma de programar, la que nosotros hacemos la lineal, para construir programas grandes, no servía. Por estos dos inconvenientes que hemos mencionado y muchos más que podemos ir identificando, hay otros aspectos, ¿no? Entonces, este modelo de programación cambia, evoluciona y nos dicen que ahora no nos conviene programar todo de forma lineal, sino que ahora aparece una programación que tiene como filosofía base al dividir y vencer, ¿ya? Dividir el programa. ¿En qué lo vamos a dividir? Pero en subprogramas, ¿ya? Lo vamos a dividir en subprogramas, pequeños programas, ¿ya? Subprogramas o subrutinas también le llaman, subprogramas. Subrutinas tendría que ser, pero ya, le pondremos subprogramas. No son programas diferentes, tendría que ser subrutinas, ¿ya? Dividirlo en subrutinas. Dividirlo en subrutinas. Entonces, ¿qué quiere decir? Una parte de este código lo voy a dividir aparte. Otra parte lo voy a dividir. Entonces, de esa forma estaríamos creando el programa, pero estaríamos dividiendo en pedazos. Y al momento de dividir, no es dividirlo por dividirlo como tú quieras. Ya se divide siempre procesos. Se tienen que dividir procesos con la idea de que si lo vas a dividir esto, se pueda reutilizar el código. Una de las principales filosofías también de este modelo de programación es que el hecho de que nosotros podemos dividir nuestro programa en diferentes subrutinas, en este caso entonces nos permite hacer reutilización de código. Vamos a poder reutilizar el código, ¿ya? Entonces, eso era lo importante, construir un programa a través de un código. Si tú tienes que hacer una suma aquí, entonces viene esto, aquí viene la idea. Y tienes que hacer otra suma aquí. En la programación lineal, ¿qué tienes que hacer? En la programación lineal, lo que tienes que hacer es repetir el código. Pero en una programación, en este caso, una programación funcional, se crea una función y se reutiliza nomás ya. Ahorita vamos a ver con un ejemplo. Entonces, esto se llama programación funcional o estructurada también. ¿Ya? Viene este nombre porque ahora lo que vamos a aprender es a crear funciones. Vamos a aprender a crear funciones, ¿ya? Es lo que tenemos que aprender. Vamos a enfocarnos en la creación de funciones, ¿ya? Entonces, el objetivo principal es poder dividir. Vamos a dividir todo un programa en subrutinas que cada una de las divisiones se va a llamar una función, por eso se llama programación funcional. Cada división de código que haga llegaría a ser una función. ¿Por qué se llama función? Porque, pues claro, prácticamente todo este pedazo que haga aquí va a ser prácticamente, va a cumplir con una función. Entonces, por eso se llama así, ¿no es? Funciones, ¿ya? O programación funcional. Entonces, ahora, vamos a poner nuevo, ahora, a partir de ahora, un programa que yo haga, un programa que yo haga, va a ser lo siguiente. Ya está. Les voy a explicar. En lugar de que todo sea lineal, ya hemos dicho que la programación lineal tiene el siguiente problema. Si aquí he hecho un proceso que suma, y aquí tengo que hacer otra vez, el proceso de suma se va a repetir. Entonces, con la programación funcional, ahora ya no voy a hacer esto. Voy a crear una función. Voy a crear una función que se encarga de hacer la suma. ¿No? Otra función. A ver, perdón. Que se encargue de hacer la suma. Ahí está, la suma, ¿no? Ahí está. Ahí está.
Y en el código de la función principal, que es el main, lo único que tengo que hacer es llamar, invocar a esta función, que me va a hacer la suma. Entonces ahí, una de las ventajas que tiene la programación funcional es que si yo tengo que volver a sumar, si en algún momento de mi programa tengo que volver a sumar o necesito sumar otra vez dos números, ya no lo tengo que volver a codificar. ¿Por qué yo tengo que volver a codificar? Porque yo ya tengo la función, que me va a hacer la suma. Entonces, lo único que tengo que hacer es volver a reutilizarlo. Agarro esto y lo vuelvo a reutilizar. Entonces, lo único que hago es llamar. Hago la llamada a la función y la función otra vez va a hacer la suma. Entonces, una de las principales ventajas o objetivos que tiene la programación funcional es justamente esto, que si vos tienes un proceso, lo puedes poner dentro de una función. ¿Y cuál es el objetivo que esté dentro de una función? Pues prácticamente el objetivo es que la función va a cumplir con su tarea, va a cumplir con su objetivo, y que si en algún momento tú necesitas hacer otra vez el mismo proceso, ya no tienes que codificar nada, sino lo único que tienes que hacer es reutilizar esto. O sea que en otras palabras, ahora gracias a la programación funcional, podemos construir un código que después se pueda reutilizar, como les ponen aquí. Aquí voy a sumar dos números. Aquí necesitaba sumar dos números. Entonces, como necesitaba sumar dos números, yo agarro y voy a crear mi función. Ahí está. Ahora aquí, otra vez necesito sumar dos números. Entonces, la pregunta es, ¿voy a tener que volver a crear otra función que me suma? No, esta función ya suma dos números. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo tengo que reutilizar nomás ya. Voy a agarrar y lo voy a reutilizar. Entonces, eso ayuda bastante a los programadores. ¿Por qué? Porque la programación funcional cumple con esa tarea de que si tú vas a crear funciones, tienes la posibilidad de poder reutilizar las funciones. Obviamente las funciones se van a reutilizar cuando tú, en este caso, hagas una misma tarea. Entonces aquí quiero sumar, creo la función. Aquí otra vez quiero sumar. Ya no tengo que crear nada porque yo ya he programado una función que haga aquello. Lo único que tengo que hacer es llamar a la función para que pueda, en este caso, para que pueda cumplir con la tarea. Más o menos esto sería, jóvenes, un ejemplo de lo que llegaría a ser las funciones. Significa dividir el programa en subprocesos que cumplan con una función específica, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? Dos ventajas. La primera, que ya mi programa no va a ser todo un bollo, ya no va a ser todo un montón de líneas de código que me va a costar analizar. En cambio, si yo divido mi programa en funciones, se hace más entendible y más ordenado el programa. Se hace mucho más entendible, se hace mucho más ordenado. Primer punto a favor de este modelo de programación. La segunda ventaja principal es de que si vos creas funciones, si vos creas alguna función, esta función tiene la ventaja de poder ser reutilizada. En otras palabras, tú creas una función y si en algún momento necesitas hacer una tarea idéntica, entonces lo único que tienes que hacer es, ya no codificas nada. Lo único que tienes que hacer es invocar a la función. Y listo, y prácticamente ahí lo que ganan los programadores es que no tienen que programar todo, sino que muchas cosas ya directamente lo pueden reutilizar. ¿Se entiende, jóvenes, esta pequeña teoría que estábamos hablando? A ver, ¿alguien tiene alguna consulta? Más o menos, le vamos a poner un ejemplo, digamos, de la vida real. Más o menos, a ver si me ocurre un ejemplo ahorita. A ver, más o menos sería lo siguiente. En la vida real, por ejemplo, a ver, acá está. Antes, nosotros, las personas, cuando nosotros queríamos ir a servirnos un plato de comida, nos íbamos a los restaurantes, ¿no? A los restaurantes. Yo podía acudir al restaurante, pedir mi plato de comida y servirme ahí o llevármelo a mi casa, no sé, pero tenía la posibilidad de ir. Pero después, debido a la situación de la pandemia y demás, entonces ha habido la necesidad de que este proceso de que hacías tú de ir y comprarte la comida, pues podías hacerlo mediante un servicio que llegue a ser en este caso los deliveries, ¿no veo o no? Entonces se han creado los deliveries
que tienen la función, los deliveries, que tienen la función, en sus motitos van, ¿no ve? Los deliveries, que tienen la función de que ellos van y te compran la comida por ti. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que hemos explicado hace rato en programación. Pasa de que ahora lo que tú hacías antes, lo que antes la función principal hacía, lo estamos dividiendo, bueno, se ha dividido directamente el proceso de compra de tu comida, se ha dividido en un servicio por separado. En otras palabras, este sería la función. ¿No o no? La función. Los deliveries sería la función. ¿Qué función cumple el delivery? Él va y te compra la comida. Entonces, en lugar de que tú vayas a comprar comida, entonces, directamente, ¿qué haces tú? Vas y le llamas al delivery y él va y trae la comida por ti. Entonces, lo que antes hacías tú, ahora lo va a hacer este delivery que cumple con una función específica. ¿No ve? Entonces, estamos dividiendo. Lo que hacía yo, ahora lo está haciendo otra función. Igualito es en programación. Aquí tenemos el int main. De nuevo, aquí se pone el int, aquí donde está, control Z, aquí está. El int main, aquí van a ver, el int main. Más o menos sería igualito, el int main. Haríamos ya. Antes, ¿cómo programaba? Todo el código era aquí, todo el código aquí. Ahora, ¿qué puedo decir? Puedo decir, ya, este pedacito de código, ya no lo voy a hacer yo, ya no lo va a hacer la función principal. Todo este código lo voy a separar en una función. ¿Qué quiere decir? Voy a crear una función que me cumpla con ese pedacito de código. Ahí está, listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dividiendo. Por eso la premisa es dividir y vencer. Entonces, todo esto que hacía yo, ahora ya no lo va a hacer la función principal. ¿Quién lo va a hacer? Un pedacito de mis tareas lo está haciendo otro código por separado, llamada función. Aquí lo mismo. Por ejemplo, antes para irme a servir la comida, yo tenía que hacer todo. Pero ahora, como se ha creado un servicio, que en este caso le hace como una función, el tema de que el deliveries, entonces en lugar de que yo haga ahora la compra de mi comida de forma personal, puedo yo llamar directamente a esta función, a este servicio que cumple con esa función de comprarme la comida. Entonces yo ya no estaría haciendo la compra, sino que me lo hace otra persona. Aquí es lo mismo. En otras palabras, este pedacito de código lo estoy separando en una función. Entonces, la función principal ya no tiene que hacer esto, sino que hace, lo único que hace es llama a la función para que se lo cumpla con la tarea. Es como si yo te diría ahorita, tengo hambre, quiero irme a comprar, pero no quiero salir. Entonces, ¿qué haces? Vas y llamas al delivery para que cumpla con esa función que vos no quieres hacer, que es ir y comprarte la comida. En programación es lo mismo. Entonces, si este pedacito de código ya no lo quieres hacer tú, entonces lo único que tienes que hacer es llamar a la función para que te lo haga por ti. ¿No ve? Entonces aquí viene a ser dividir y vencer. Ahora, hemos dicho que las funciones se pueden reutilizar. Claro, las funciones, cuando están bien programadas, se pueden reutilizar. Por ejemplo, en el caso del delivery, a ver, ¿qué pasaría si yo, digamos, otra vez quiero otra comida? Digamos que he llamado al delivery y ya me ha traído un plato de comida, pero viene y me ha antojado otra cosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo volver a llamarlo? No veo, no puedo volver a llamarle. ¿Sabes qué? Ahora quiero otra cosa. Entonces, ahí está. Yo puedo llamar a esta función la cantidad de veces que necesite. Entonces, aquí es lo mismo. Aquí en programación llega a ser lo mismo. Si en algún momento de tu programa tú necesitas hacer lo mismo que hace esta función, en lugar de que lo hagas tú, ¿qué puede ser? Otra vez lo puedes llamar. Entonces, otra vez, en lugar de que lo hagas tú, lo hace la función, porque él cumple con esa tarea. Entonces, lo único que haces es invocarlo. Más o menos así sería en este caso un ejemplo que se me ha ocurrido relacionando la vida, en este caso real, con las funciones. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, que se entiende. Lo haremos en un ejercicio. Ahora sí, ahora nos toca programar, ¿no? Entonces, esta es la teoría, cortito, que nosotros hemos legado a ver, ¿ya? Tengo un minutito. Después de que se corte, van a conectarse al mismo enlace. Y si alguien tiene alguna duda, pregunte para poder resolverlo. Cuando programemos se van a dar mucho más cuenta de lo que he hablado ahorita en teoría, pero ahí está. Vamos a programar las funciones, no se preocupen. Entonces, vamos a quedar aquí, mismo enlace, se van a conectar. Gracias.